Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Se acerca la llegada de la temporada de la declaración de renta y con ella llegan muchas dudas y preguntas frecuentes de los contribuyentes acerca de las novedades, fechas y cómo realizar este trámite que para muchos resulta complejo. Mi nombre es Javier Acosta, periodista de Portafolio.co, y junto a mi compañero Iván Torres les damos la bienvenida a los lectores y usuarios a este nuevo episodio de Economicast, un espacio donde analizamos los hechos de la coyuntura económica del país. Para resolver estas dudas sobre la declaración de renta, nos acompaña Julio Lamprea, director de ingresos de la DIAN. Bienvenidos a los dos. ¿Cómo se encuentran? Doctor Lamprea, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Vale la pena también recordarles a nuestros lectores y a todos los contribuyentes que se conectan a este podcast que la temporada o el vencimiento irá hasta el 20 de octubre y el día hasta el que tiene plazo para cumplir con esto dependerá de los últimos 2 dígitos de su número de identificación tributaria NIT, que normalmente corresponde al documento de identidad. Entonces, para entrar directamente en materia, doctor Lamprea, cuéntenos quiénes deben declarar renta este año en el país. Bueno, para poder explicar esto voy a permitir hacerlo un poco didáctico, un poco sencillo, y lo que se aproxima y que nos trae a esta conversación es básicamente la declaración de renta de personas naturales, que como Iván, usted bien ha dicho, empiezan a declararse a partir del 10 de agosto y terminan el 20 de octubre. Pero ¿quién debería presentar la declaración del impuesto sobre la renta? Y para responder a esta pregunta, lo que tienen que hacer las personas es ver la foto que tenían de su situación financiera 31 de diciembre de 2020. Entonces, los requisitos que vamos a ver los tienen que verificar es desde esa fecha, porque la declaración de renta que se va a presentar en el año 2021 corresponde al 2020. Entonces, ¿quién debe presentar esa información? ¿Quién debe presentar la declaración de renta? Quien a 31 de diciembre del año 2020 cumpla cualquiera de estos requisitos, no tienen que ser todos. Con que cumpla uno es suficiente para que deba presentar la declaración de renta. El primero es tener un patrimonio bruto superior a 160.232.000 pesos. Estos son 4.500 VTs. Y acá nos referimos al que tenga el carro, al que tenga la casa, al que tenga la cuenta en el exterior, al que tenga el CDT, la cuenta bancaria, y que todo eso en valor bruto le sume 160.232.000 pesos. También debería presentar la declaración de renta cualquier persona que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2020 tenga ingresos, consignaciones, haya realizado consumos en tarjeta de crédito o realizado compras o consumos que individualmente superen 49.850.000 pesos. Es decir, si yo tuve ingresos brutos de 49.850.000 pesos o más, presento renta. Tengo que declarar renta. Si no tuve ingresos, pero tuve movimientos bancarios por más de ese valor, declaro renta. Si no tuve ni ingresos ni consignaciones, pero tuve una tarjeta de crédito con la que hice compras por más de 49.850.000 pesos, declaro renta. O si no tuve ingresos, o no tuve consignaciones, o no tuve movimientos de tarjeta de crédito, sino simplemente mis compras o consumos superan este valor, debo presentar la declaración de renta. También debe presentar la declaración de renta cualquier persona que, aún sin cumplir estos requisitos que les acabo de mencionar, sea responsable del IVA al cierre del año grabado 2020. Básicamente esas son las personas que tienen que presentar. Importante mencionar que son personas naturales residentes en Colombia, residentes desde el punto de vista tributario, no físico, es decir, que hayan pasado al menos 183 días tal vez en el país continuos o discontinuos en un periodo de un año. Entonces, estas son las personas que tienen que presentar la declaración de renta. También tendría que presentar la declaración de renta alguien que no sea residente fiscal en Colombia, pero que hubiera recibido ingresos de origen colombiano a los que no los hubieran hecho retenciones en la fuente. Doctor Lamprea, generalmente la gente cree que todas las personas que declaran renta van a pagar a la DIAN, pero esto no es así. No todas las personas que declaran renta, que presentan su declaración formal,
pagan. Explíquenos esto, ¿quiénes sí lo tienen que hacer y cuándo no funciona esta figura? Ok, eso es muy importante mencionarlo porque el hecho que yo tenga que presentar la declaración de renta no significa necesariamente que tenga que pagar. Resulta que cuando yo determino que tengo que presentar mi declaración de renta, me aplican unas normas específicas. Esas normas específicas lo que hacen es, coloquialmente se le llama depurar el ingreso. Es decir, si yo tengo un ingreso como empleado de 60 millones de pesos, es decir, supero el umbral para declarar renta, tengo que declarar renta. Pero esos 60 millones de pesos, yo sobre esos 60 millones no voy a pagar mi impuesto. Yo tengo que hacer una depuración. ¿Cómo hago una depuración? Hay una parte de ese salario que no es gravado, ahí lo quito. Si he hecho aportes a fondos de pensiones, ahí hago algún descuento. Si he hecho un pago a medicinas prepagadas, también puedo hacer algún descuento. Si he pagado intereses por créditos hipotecarios, o he pagado 4 por 1000, o tengo dependientes económicos. Es decir, y no quiero profundizar en eso, hago algunas deducciones o descuentos o depuraciones de mi base gravable, de manera que después de esos ingresos, después de esa depuración, por ejemplo, si yo arranqué con 60 millones de pesos de mi ingreso, termina siendo 30 millones de pesos. En ese caso, no tengo que pagar un peso de declaración en impuesto sobre la renta, aunque sí tenga que presentar la declaración. ¿Cuándo empiezo a pagar? Cuando haya hecho esta depuración con todos estos conceptos que les menciono y mi base gravable, mi ingreso líquido, mi ingreso ya depurado, de luego de esta depuración, supere 38.811.000 pesos. En ese caso ya empezamos a hablar de pago. Pero en principio, una persona que se gane hasta 4 millones, 5 millones, 6 millones de pesos mensuales, muy seguramente no va a tener que presentar ninguna, si bien va a tener que presentar la declaración de renta, no va a tener que pagar un peso. Doctor Lamprea, pasando al tema de pronto en el caso, digamos que una persona pues presente su declaración de renta de forma extemporánea, no la presente, ¿qué pasa ahí? Digamos que ¿a qué se puede estar exponiendo una persona que por omisión o porque lo haga voluntariamente no presente, digamos, esa declaración de renta? Bueno, es muy importante mencionar, y lo primero que quiero aclarar es que la DIAN no está detrás de la sanción de las personas. Es decir, nuestro interés no es sancionar a los contribuyentes, nuestro interés es poner todo a disposición de ellos para que puedan cumplir muy fácilmente sus obligaciones tributarias. Aún así, hay unas sanciones a las que puede estar expuesto el contribuyente que no ha cumplido con sus obligaciones, y va a depender del incumplimiento que haya presentado. Entonces, la primera puede ser una sanción por extemporaneidad, es decir, yo tenía que presentar mi declaración de renta el 15 de agosto y la presenté el 18 de agosto. O la presenté el 15 de septiembre, un mes después. ¿Cuál es la sanción? Va a depender si yo tuve o no un impuesto a cargo. Si tuve yo un impuesto a cargo, es decir, si tuve que pagar impuesto, voy a pagar el 5% de ese valor del impuesto a cargo por mes o fracción. Pero si no tuve impuesto a cargo, como puede ser un gran número de personas, voy a pagar el 0.5% de mi ingreso. O si no tuve ingreso, pero tuve que presentar mi declaración de renta por tener un patrimonio, tendría que pagar el 1% del patrimonio líquido. Esto sí lo hace voluntariamente. Cuando la DIAN se da cuenta que usted presentó extemporáneamente su impuesto, básicamente usted va a tener una sanción de la misma manera que les comenté ahorita, pero se duplica. Eso es en el caso que yo presente tarde mi declaración. Pero en el caso que yo no presente la declaración, la sanción es del 20% de los ingresos o las consignaciones que tuve en el año o de los ingresos de la última declaración. Esas son básicamente las sanciones que se tienen en el caso que yo no presente la declaración o que la presente de forma tardía. Doctor Lamprea, en el caso de las herramientas que se pueden utilizar, digamos, para hacer la declaración, herramientas tecnológicas me refiero, ha surgido una que es la declaración sugerida de renta. Explíquenos cómo funciona, cómo se puede acceder a ella y en qué consiste esta herramienta que puso a disposición la DIAN.
Ok, Iván, como yo les mencionaba hace un momento, nuestro interés es poder contribuir a que los contribuyentes cumplan de manera muy fácil sus obligaciones tributarias. Desde ese punto de vista tenemos diferentes herramientas que tal vez podemos profundizar más adelante. Y dentro de esas herramientas, como usted lo dice, está la declaración sugerida de renta, que empezamos a enviar a los contribuyentes a partir del 30 de julio. ¿Qué es en sí la declaración de renta? Es lo primero que todos tienen que saber. La declaración sugerida de renta, perdón, es un mecanismo de facilitación y cercanía con el ciudadano. En el camino de transformación tecnológica que hemos recorrido durante estos últimos años hacia la modernización de la entidad, hemos dispuesto diferentes herramientas para los ciudadanos. En específico, esta declaración sugerida es el resultado del uso de los datos que nos han suministrado terceros, es decir, lo que todos conocen como la información exógena tributaria, que contiene operaciones con clientes, proveedores o terceras personas. Estos insumos lo que nos permitieron a nosotros es prediligenciar 23 renglones del formulario de declaración de renta para que esa persona destinataria de la declaración sugerida pueda cumplir de una forma muy sencilla con la declaración, que es muy importante también, y es de la esencia de esta declaración como su propio nombre lo indica. Es una declaración sugerida, no es obligatoria. Desde ese punto de vista, la información registrada en la declaración puede ser editada por el contribuyente, fundamentado en que cada persona conoce su realidad jurídica, económica y financiera, por lo cual puede corregir, adicionar o eliminar cualquier dato allí consignado. Entonces es básicamente eso. La declaración sugerida es un mecanismo de facilitación para nuestros contribuyentes. Doctor Lampreda, a mí me gustaría que nos contara un poco sobre cuáles son como las herramientas o qué mecanismos estaba usando la DIAN precisamente para poder identificar a aquellas personas que de alguna manera incurren, digamos, en el error de incluir gastos en su declaración de renta con el fin de que pues no tenga, digamos, que pagar a la DIAN. Bueno, básicamente nosotros tenemos mecanismos de control como es la misma información exógena, que no solamente utilizamos para contribuir a facilitar los trámites a nuestros ciudadanos, sino también para el control. Y también algo que para la DIAN se ha constituido de una forma muy importante en una herramienta de control también, que es la factura electrónica. Con base en la información que nosotros tenemos de estas dos grandes fuentes, sumado a intercambio de información que hacemos no solamente con jurisdicciones en el exterior, sino también con entidades públicas en el país, cámaras de comercio, oficinas de registros de instrumentos públicos. Toda esta información nos permite a nosotros poder determinar la exactitud de las declaraciones de nuestros contribuyentes, o más bien, además de la exactitud, también la determinación de que si alguien no ha cumplido con su obligación, le podamos nosotros recordar que debía cumplir con sus obligaciones también. Doctor Lampreda, ¿qué beneficios tiene declarar renta oportunamente? Porque pues usted nos dijo hace un momento que el fin no es sancionar, sino poderlos traer, pero sí hay unos beneficios. Cuéntenos sobre los beneficios que tiene declarar renta y ser puntual en esta declaración. Pues básicamente la declaración de renta es una forma de aportar y contribuir con nuestro país, es un deber que tenemos como ciudadanos y es lo que le ha permitido al país poder atender las necesidades que tienen los colombianos. Me refiero no solamente a infraestructura, me refiero también a temas sociales. Pensemos, por favor, por un momento, todos los gastos que ha tenido la nación para atender la pandemia, vacunas, subsidios, apoyo al empleo. Todo eso sale del impuesto de todos los colombianos, eso no sale de un arbolito. Todos los colombianos aportamos cuando presentamos nuestra declaración de renta, cuando presentamos nuestros impuestos oportunamente, estamos aportándole a nuestro país. De esa manera, ese es el principal beneficio, y es poder cumplir con un deber que tenemos como ciudadanos de aportar al sostenimiento de las finanzas públicas del país. Además, hacerlo oportunamente, pues también va a evitar que nosotros tengamos o los contribuyentes tengan sanciones
más adelante que puedan generar en ellos algunos gastos adicionales. Doctor Lamprea, usted mencionaba precisamente hace unos momentos que pues la declaración de renta sugería pues es un mecanismo para ayudar a los ciudadanos a presentar pues esta contribución, pero ¿qué mecanismos adicionales a esos hay para que la gente pueda, digamos, hacer su declaración de renta? ¿Es obligatorio que una persona tenga la ayuda o la colaboración de un contador, de un, no sé, un abogado tributarista? ¿La puede hacer cualquier persona sin necesidad, digamos, de la firma de ellos? ¿Cómo es eso? Cualquier persona puede presentar, cualquier persona natural, como la mayoría de las personas que nos está escuchando y que está interesada en los vencimientos que empiezan en el próximo 10 de agosto, cualquier persona puede presentar su declaración de forma autónoma, digamos, no necesita la firma de un contador o de un revisor fiscal, no la necesita en este caso. Ya es su decisión de cada uno poder contar o no con la ayuda de un profesional de confianza. Sin embargo, sí es importante mencionar que desde la DIAN hemos dispuesto algo que se llama el micrositio Renta 2020. Simplemente lo invito a googlear micrositio Renta 2020 DIAN y va a tener toda una batería de ayudas para que pueda presentar su declaración de renta. ¿Cuáles son esas ayudas? Algo que se llama Hazlo tú mismo. Hazlo tú mismo, que lo encuentra en este micrositio que le menciono o en una dirección web que se llama hazlotumismorenta.dian.gov.co, le permite a la persona empezar de lo básico y es determinar si es o no responsable de declarar el impuesto sobre la renta. Tenemos videos de diferentes índoles y tutoriales animados o en video que les van a permitir a las personas entender. Tenemos el calendario tributario, tenemos ABCs en un lenguaje claro para el entendimiento sencillo de este impuesto. Y tenemos dos herramientas que funcionan muy bien para poder presentar la declaración. La primera es la misma información exógena, que no solamente utilizamos para las declaraciones sugeridas, sino también para poner a disposición de cualquier colombiano que quiera ver cuáles fueron sus movimientos reportados a la DIAN por terceros. Lo puede hacer desde nuestra app, desde nuestra app, que invitamos a descargar, o lo puede hacer desde nuestra página web con el usuario registrado. Y que con el uso de algo que ya conocen muchos colombianos, que viene funcionando desde hace muchos años y que hoy es una maravilla, se llama el programa Ayuda Renta, le permite a la persona hacer los cálculos para la declaración de una forma muy fácil. Me explico, el programa Ayuda Renta es básicamente un formulario diseñado conforme con las reglas del estatuto tributario en el que usted simplemente va poniendo cuáles fueron sus ingresos, cuáles fueron sus gastos, cuáles son sus deudas, cuál es su patrimonio, y el formulario le calcula todo automáticamente. Una vez usted tenga eso formulado, eso diligenciado, puede presentar la declaración de renta muy fácil. Entonces, estas son las herramientas para que las personas lo hagan también. Es importante mencionar aquí que quienes van a presentar la declaración de renta es importante que sepan que deben contar con el RUT, deben sacar el RUT. Para eso los invitamos a nuestra página web o a través de nuestra app sin tener que poner un pie en la DIAN a registrarse o a inscribirse en el registro único tributario. Una vez estén en el registro único tributario, las personas que tengan que declarar simplemente solicitan una clave y un usuario para nuestro portal transaccional, eso es en línea completamente. Y a partir de ese portal transaccional es que presentan la declaración de renta. Si quisieran tener aún más facilidades, de forma gratuita pueden sacar o tramitar la firma electrónica que está disponible para todos los contribuyentes y que les va a permitir presentar las declaraciones desde la comodidad de su casa, finca u oficina. Doctor Lamprea, en todo caso me imagino que con todas estas herramientas no faltará la persona que incurra en errores involuntarios. En este caso, ¿qué puede hacer? Digamos, ya hay sanción, puede volverla a presentar, se puede retractar, ¿qué viene ahí? Ok, la declaración de renta se puede corregir como todas las declaraciones tributarias, que es muy importante acá. Si usted hace la corrección antes del plazo de vencimiento, no tiene ninguna sanción por corregir. Sin embargo, si usted hace la corrección después del plazo de vencimiento y antes de que la DIAN lo emplace, puede, no necesariamente, pero puede tener una sanción que corresponde al 10% del mayor valor a pagar por la corrección
o al 10% del menor saldo a favor. Entonces, la invitación acá es anticípense también. Si bien empezamos el 10 de agosto, como Iván lo mencionaba de una forma muy acertada, con el número 01 y 02, empezamos de forma ascendente, a diferencia de otros años. Usted no tiene que esperar para presentar la declaración de renta hasta el último día, no lo haga, hágalo ya. Yo tengo mi declaración de renta para septiembre, finales de septiembre tal vez, yo ya la presenté. Porque ya tengo todo disponible, las herramientas, la información exógena, no tengo que esperar para última hora. Doctor Lampreda, acaba de señalar usted que este año, a diferencia de años anteriores, el tema del NID y del último número de la cédula del documento tuvo cambios. Además de estos cambios, ¿qué otras novedades trae para el 2021 la declaración de renta? No, básicamente estamos corriendo sobre las mismas normas. En general, hay algunos ajustes tal vez en la renta cedular, pero no es mayor y básicamente en el trámite de presentación sí hicimos ese cambio importante. Históricamente empezamos en orden descendente, es decir, empezaban los últimos números, los últimos dígitos del NID, hoy empezamos con los primeros dígitos del NID. Entonces, simplemente decirle a las personas que tengan cuidado, que no se confíen en que si tenían la cédula en los dos últimos dígitos del NID 05 está casi de último, hoy van a ser casi los primeros. Doctor, pues muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. También a mi compañero Iván, pues muchas gracias a los dos por haber estado aquí y discutir este tema tan importante y darle a conocer este tema tan importante a los usuarios que pues se aprestan a hacer este importante proceso para el país en general. Y a los oyentes y lectores de Portafolio los invitamos a que continúen conectados a nuestro portal web www.portafolio.co. Muchas gracias a los dos, muy amables. No, a ustedes muchas gracias, que tengan un buen día y a todos los oyentes un saludo. Economicast, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.